Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy en un nuevo episodio vengo a tratar un tema que estoy pues muy feliz de traer porque sabréis, quien me sigue, que lo veo de fundamental importancia, que es el descanso. Creo que hemos normalizado tener un mal descanso. Creo que es uno de los pilares donde, como dicen, somos tan fuertes como nuestra cadena, como el eslabón más débil, y al final creo que el eslabón más débil suele ser el descanso, al menos yo lo detecto constantemente en consulta. Y hoy para ello, para hablar del sueño, para hablar de cómo dormimos, de cómo dormir bien, de cómo descansar y cómo generar unos buenos hábitos alrededor del descanso, está aquí María José Martínez Madrid, que es socia y fundadora gerente de CronoHealth, es licenciada en biología, doctora en medicina por la Universidad de Murcia e hizo además su doctorado en estudios de efectos de cronodisrupción producida por el trabajo a turnos. Es fundadora también, coordinadora del grupo de teletrabajo de cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. En realidad, como veis, muy largo, tengo que leerlo porque hay muchas cosas aquí. Es una persona que, como veis, tiene mucho que aportar y, por tanto, pues feliz de que esté aquí, nos dedico algo de tiempo, seguro que aprendemos, así que de verdad, muchísimas gracias, María José, por dedicarnos este ratito. Gracias a ti, Teresa, y a todos los que nos oirán, porque nuestra misión al final es esta, ¿no? El poner un granito de arena para mejorar cada vez más esta pandemia silenciosa que son los problemas de sueño y este déficit de sueño que hay a nivel mundial. Es una locura, es una pandemia, como bien dices, Sí. ¿no? Y creo que poco se habla, por desgracia, de ella. Yo, antes que nada, preséntate, porque yo he hecho una pequeña presentación. El currículum es enorme, pero sí que pues me gustaría que nos dijeras quién es María José, ¿no? Profesional y personalmente. Bueno, yo desde que tenía 5 años tenía clarísimo que quería ser bióloga, pero yo me visualizaba con bichitos y plantitas y claro, cuando entré a biología dije, uff, esto es un mundo, ¿no? Y claro, cuando descubrí toda la rama biosanitaria, pues me enamoró y sin duda, pues fue un punto de inflexión cuando empezó a darme clase el doctor Juan Antonio Madrid, al que yo llamo mi padre académico, porque nos traslada pues, muchísima pasión cuando da clase y dije, bueno, pues yo quiero seguir sus pasos y quiero estar con él. Entonces ya dentro de la carrera fui alumna interna del laboratorio de fisiología animal. Decidí hacer el máster y la tesis doctoral con ellos, con Juan Antonio Madrid y con Marian Roll, y de nuevo pues descubrí un mundo que para mí pues no existía cuando yo pensaba en estudiar biología, que era la cronobiología, los ritmos circadianos y cómo podíamos ayudar en concreto en el sueño, pero en realidad ahora después veremos que la cronobiología y los ritmos circadianos son mucho más que solo el sueño. Así que estoy feliz de poder aportar en este campo que me parece vital, como hablábamos al principio, y además me siento muy afortunada de haber podido aunar como persona y como profesional los campos que me apasionaban dentro de la investigación y la docencia. Pues yo siempre he tenido la espinita de la empresa y entonces pues fundar la spin-off CronoHealth de la que forma parte la Universidad de Murcia pues me ha permitido mantener ese vínculo estrecho con la investigación a través del grupo de investigación y poder abrirme y tener esa parcela de libertad que digo yo que da la empresa para poder pues empezar proyectos nuevos e ir aportando en este campo. Pues me encanta, ¿no? Esa capacidad de aunar pasiones y de poder unir pues lo que sentimos que necesitamos, pero todo en la misma dirección. Así que te felicito. Dicho esto, vamos a poner un poco de contexto, porque sí que habrán muchos escuchantes del podcast que quizá ya les suene, ¿no? Pues la cronobiología, pero sí que son palabras que a lo mejor a otras muchas personas no les suenan. Entonces, formas parte de la Sociedad Española del Sueño, pero también del Departamento de Cronobiología. ¿Qué es Ujú. esto de la cronobiología?
Bueno, es verdad que muchas veces nosotros llegamos a la gente a través del sueño porque parece pues lo más cercano, lo que más conocemos y es la puerta que nos abrimos, ¿no? Para llegar a la gente. Pero la cronobiología es mucho más amplia. La cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos biológicos. Y dentro de los ritmos biológicos, un ritmo biológico es aquella fluctuación que sufren determinadas variables fisiológicas como pues, nuestra temperatura, que es más alta por la noche, hablamos de la periférica, la que nosotros medimos en la piel, más alta por la noche, más baja durante el día, al contrario de la temperatura central, que nuestro cerebro se tiene que enfriar para poder dormir, hormonas que nos sonarán como el cortisol, que tenemos un pico a primera hora de la mañana, la melatonina que aumenta por la noche. Bien, todos esos ritmos son los ritmos circadianos, circa de cerca, diano día, cerca del día, cerca de las 24 horas. Entonces, la cronobiología estudia los ritmos circadianos, pero estudia otros muchos ritmos biológicos que hay, como los ritmos ultradianos, que son aquellos más rápidos, digamos, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todos estos que son mucho menores de 24 horas, o el ritmo de sueño de los bebés, que es al principio cuando nacen pues de cerca de 2 horas, y los infradianos, que son aquellos que tienen una duración superior a las 24 horas, como por ejemplo el ciclo menstrual en la mujer, de en torno a los 28-29 días. Bien, pues todos esos ritmos son el objeto de estudio de la cronobiología. Pero bueno, pues por su importancia y por el mayor conocimiento del tema del sueño, se centra sobre todo en los ritmos circadianos. Qué bueno. Aquí yo te hago una pregunta, ¿no? Porque desde la Sociedad Española del Sueño, por ejemplo, en comparación a el departamento que tenéis en la Universidad de Murcia, desde que sacáis también la spin-off de ChronoHealth, en realidad se diferencian, por tanto, el tipo de estudios y el tipo de áreas de investigación. ¿Hay una diferenciación más específica o al revés, más concreta en una de las dos? Claro, a nivel de cronobiología, en el laboratorio de cronobiología hace bastantes años, cuando yo empecé, sobre todo era investigación básica con animales de experimentación. Fue posteriormente cuando se empezó a hacer investigación con humanos y era una cronobiología más clínica, más aplicada. ¿Hay campos totalmente distintos? Sí, lo que pasa es que son muy complementarios, porque entre los ritmos que he comentado, como el de temperatura o el de cortisol o el de melatonina, encontramos el sueño. El sueño es uno de los ritmos circadianos. Dormimos y despertamos a lo largo del día, normalmente 1 o 2 veces, dependiendo de si hay o no siesta, con una periodicidad más o menos de 24 horas. Entonces, no es que sean equipos distintos, o sea, contrapuestos, sino que dentro de la cronobiología hay una rama que va a ser el estudio del sueño. Lo bueno de esto, y es que en la Sociedad Española del Sueño, como en muchas sociedades médicas de España y de todo el mundo, cada vez se están haciendo más multidisciplinares, y esto es fundamental para el sueño. Hasta hace unos años, cualquier persona que se planteaba si tenía o no problemas de sueño era ronco o no ronco, o tengo apnea de sueño o yo no tengo ningún problema de sueño. Entonces, esto cada vez está cambiando más, afortunadamente. Entonces, las unidades de sueño, que normalmente estaban lideradas y dirigidas y conformadas casi en su totalidad por neumólogos, cada vez más se están integrando por psicólogos, psiquiatras, neumólogos, neurólogos, neurofisiólogos, y es que es fundamental. El sueño es muy multidisciplinar y necesitamos trabajar conjuntamente todos los profesionales que tenemos una parcela en el sueño, porque ya veremos que, pues eso, tener problemas de sueño no es ronco o no ronco, es que hay infinidad de trastornos de sueño. Entonces, ¿qué hace el grupo de cronobiología de la Universidad de Murcia y el grupo de trabajo de cronobiología dentro de la Sociedad Española de Sueño? Tratar o hablar sobre los trastornos de sueño de origen circadiano. Habrá otros grupos de trabajo que trabajen en concreto el insomnio, síndrome de piernas inquietas,
determinados, pues apnea de sueño, pero en el grupo de cronobiología nos vamos a centrar en aquellos trastornos que tienen un origen en nuestro reloj biológico, porque esté estropeado, porque tengo unos malos hábitos, porque tengo unos malos sincronizadores o me expongo mal a los sincronizadores, que ahora hablaremos un poquito de qué es esto de los sincronizadores. Que es súper interesante lo que planteas, ¿no? Porque imagino que cuando alguien duerme mal, cuando alguien descansa mal, lo que tú dices, ¿no? Quizá hay un origen en los hábitos, hay un origen en este reloj interno, pero pueden haber otros muchos orígenes. Entonces, lo que yo te pregunto, ¿no? Lo que quizá cualquier persona estará pensando, oye, y si yo duermo mal y no sé por qué, no sé si tengo que ir aquí, tengo que ir allá, no sé por dónde empezar, ¿a quién voy primero o qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a mejorar mi descanso? Y a lo mejor esto nos lleva, porque sí que evidentemente contigo me encantaría hablar de cronobiología y dirigir la mayoría del episodio a esa área, ¿no? Que creo que es la que nos puedes aportar muchísimo valor, evidentemente. Pero bueno, vamos a hablar brevemente sobre qué patologías puede haber en el sueño y a lo mejor la persona que empieza a querer saber sobre esto, cómo puede empezar a averiguar. A ver, lo normal es acudir al médico de familia, al médico de cabecera, que lo normal y lo ideal es que nos derive a una unidad de sueño. Ya digo, depende mucho del médico con el que nos encontremos, de lo formado que esté o no en sueño, de la sensibilidad que tenga con determinados aspectos de la medicina, porque puedo tener problemas de sueño porque ronco y allí tengo clarísimo que el médico, si tiene algún indicio de esto, nos va a derivar a la unidad de sueño, donde posiblemente encontraremos 18 meses de lista de espera en España de media. Con lo cual es otro problema que resolver, pero bueno, ya estaríamos encaminados a esa unidad de sueño. Pero hay otros muchos trastornos de sueño que son difíciles de diagnosticar, como un síndrome de piernas inquietas, si tenemos esa sensación que lo tiene muchísima gente y está muy infradiagnosticado. Una sensación, una necesidad, perdón, imperiosa de mover las piernas. Si no las muevo, me duelen, me pican, tengo un hormigueo y ese espasmo, digamos, producido por ese movimiento de piernas es lo que me vuelve a despertar y hace que nunca tenga un sueño profundo. Todas estas patologías o trastornos de sueño tienen que ser derivados a una unidad de sueño donde me van a hacer una poligrafía o una polisomnografía, que es esta prueba que te llenan de cables, que normalmente se hace en la unidad de sueño, en el hospital. Y bueno, pues tiene sus pros y sus contras porque al final es una noche aislada, fuera de tu rutina, lleno de cables, pero es necesario si queremos sí o sí detectar determinados trastornos. Ahora bien, cuando llegamos al médico de cabecera, a lo mejor con un problema de sueño y no tenemos lugar a hablar de estoy estresado, tengo ansiedad, sobrecarga de trabajo, es uno de los principales trastornos de sueño, no, o sea, no se considera un trastorno de sueño, sino causa de problemas de sueño, de insomnio de conciliación o de mantenimiento. El insomnio de conciliación es aquel que nos dificulta la hora el momento de coger el sueño, y el de mantenimiento es que yo me duermo, pero tengo despertares a lo largo de la noche y no consigo tener un sueño profundo y continuado. Bueno, esto tenemos que darle nosotros mismos la importancia que tiene al sueño y decir al profesional frente al que estemos, que puede ser nuestro médico de familia, puede ser el psicólogo al que acudimos, puede ser que tengamos suerte y hayamos llegado a esa unidad de sueño. Tenemos que darle esa importancia de decir, oye, es que no puedo dormir, me cuesta conciliar el sueño o tengo elevada somnolencia durante el día. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de narcolepsia, pero es necesario al profesional que lleguemos darle la importancia que necesita el sueño para decir yo quiero solucionar el problema de sueño y no dar por hecho que el trastorno que tengamos de sueño es simplemente una consecuencia de otros problemas. Entonces, es complejo, lo sé, porque es multidisciplinar, porque no todas las unidades de sueño están conformadas por todos estos profesionales que digo, pero es vital que seamos nosotros los que tomemos conciencia de que no estoy durmiendo bien y tengo que ir al profesional, porque la mayoría de trastornos de sueño, como decíamos al principio, no se diagnostican porque no les damos la importancia suficiente. Hasta que no nos incapacitan totalmente para la vida diaria,
no le damos importancia y no ponemos remedio. Y en muchas ocasiones ese remedio que ponemos es con medicación. De hecho, en España somos el país del mundo que más medicación para dormir tomamos, más de un 60%. Y en muchas ocasiones de forma automedicada. Es un disparate. Sí, a nivel también de... No, pero es natural, está por un lado no, pero me tomo cosas naturales, que eso se ha normalizado ya infinito, Y pero también medicación que no es natural y que bueno, yo cuando veo que me va a costar dormirme ya directamente me tomo la pastillita o llega un momento que me acostumbro, lo digo porque yo también lo veo en consulta y sí que es verdad que se normaliza, bueno, duermo mal pero porque estoy agobiado, ya bueno, pero al final evidentemente también desde mi perspectiva como psicóloga puedes haber adquirido un problema de conducta, un trastorno de insomnio alrededor del sueño y aunque estés estresado puede haber herramientas totalmente. específicas que a lo mejor el problema, me lo invento, es un problema en relación a la comida, ¿no? Y eso te está Sí, generando un trastorno por insomnio, pero porque estás, pues evidentemente, más preocupada, más preocupado, más nervioso. total- Y evidentemente un trastorno de alimentación lleva más tiempo de sanar que a lo mejor las pautas que podemos dar en consulta psicológica que ya te ayuden a conciliar el sueño en un par de semanas, cosa que total- me parece fundamental que también los propios psicólogos, esto también creo que los profesionales en general tenemos una responsabilidad de cara a evaluar, evaluar a la persona en global, ¿no? No porque la persona venga refiriendo un trastorno de conducta alimentaria, tenemos que evaluar en global, porque evidentemente no va a mejorar en cualquier problema que tenga si realmente no está descansando y no tiene energía para afrontar la superación del problema. Entonces, bueno, pues totalmente, muy de acuerdo. Y aquí lo que yo te pregunto, ¿no? Porque claro, ¿qué es dormir bien? ¿Qué es dormir mal? Ya de por sí, dormir bien, dormir mal. Oye, pero yo no sé, o sea, ¿cuántas noches de mal sueño es dormir mal? ¿Con qué frecuencia? Porque como se normaliza, ¿no? Me llegan a... Bueno, pero eso es lo normal, ¿no? O yo hay días que duermo 5 horas, pero eso es normal, ¿no? Yo hay días... Vale, ¿qué nos puedes decir de una manera un poco más objetiva de qué es dormir bien y qué es dormir mal? Pues mira, es objetivo, pero es muy tonto. Si al día siguiente te levantas con la sensación de haber descansado y no bostezas. Si no tienes que estar continuamente bostezando o tomando café, siempre se lo decimos a la gente, decimos, es que es muy sencillo darte cuenta de si puedes o no por tu cuenta llevar a cabo el día que te espera, tanto física como cognitivamente. Si no estás bostezando continuamente, si no necesitas cafeína o cualquier otro tipo de estimulante para llevar a cabo tu día, es porque tu sueño es suficiente y es reparador. Que esta es otra de las cosas que, bueno, por lo que comentábamos antes, a quien le planteamos problemas de sueño, de ahí nace un poco una de las vías de ChronoHealth a particulares que no saben a dónde ir, que no saben a quién contarle tengo un problema de sueño, que no saben por dónde empezar y es una de las primeras vías que hacemos, ¿no? Que, bueno, posteriormente, si quieres, podemos hablar de ese tema, pero es fundamental que nosotros tomemos conciencia de ¿puedo llevar el día para adelante, sí o no? Ahora bien, ¿cuántos días malos me puedo permitir? Bueno, pues es una cuestión de rutina y de regularidad. Si rutinariamente yo de lunes a viernes voy arrastrado y estoy deseando que llegue el fin de semana para descansar, y no es una cuestión de esta semana tengo un pico de trabajo, esta semana tengo una preocupación por una cuestión de salud o de un familiar o lo que sea, si eso es la rutina y estoy deseando que llegue la hora de dormir, deseando que llegue el sábado y el domingo para recuperar, que, ojo, primer mito, el sueño no se recupera, ¿vale? Esto lo retomamos después, pero el sueño no se recupera. Entonces, ahí vemos que hay un problema de sueño. Luego, tengo muchos casos que me dicen, bueno, ya, es que yo he sido mamá hace poco y es imposible. Bueno, yo soy mamá de un dormidor horroroso, ¿vale? Que mi hijo ha empezado a dormir a los 4 años. Evidentemente, si el niño no duerme y me tengo que levantar, impepinablemente, aunque me tire 3 años así, mi sueño se va a ver afectado. Ahora bien, vamos a ver qué pasa, porque tampoco es normal no dormir 3 años seguidos. Vamos a ver tanto mamá como el niño o papá y el niño
qué es lo que está ocurriendo y cómo lo podemos mejorar. Entonces, he sido mamá, no puedo dormir. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Evidentemente, el proceso madurativo del sistema circadiano de los niños, cada uno lleva su ritmo. Yo he asumido y he aprendido que el de mi hijo ha sido muy lento. Bueno, pues ya está, llega el momento y duerme perfectamente y yo he vuelto a dormir como dormía antes. Pero tiene que ser algo pasajero, tiene que ser algo que sepamos cuál es el motivo, que intentemos solucionarlo, por supuesto, y que no lo normalicemos, porque ir con ojeras y con necesidad de 5 cafés al día no es lo normal. Claro, y aquí además has dicho algo interesante que también me encuentro, que al final el cuerpo es muy sabio y se adapta, ¿no? Y yo lo que me encuentro muchas veces en consulta es, no, yo duermo, dicen que es entre 7 y 9, pero mira, yo duermo 5:30 y yo voy bien. O sea, y yo voy bien y yo no me noto cansada, no me noto cansado, oye, a lo mejor yo soy la excepción, ¿por qué no podéis? Como, bueno, qué casualidad. O sea, ¿hasta qué punto, qué dice la ciencia alrededor de el número de horas, ¿no? Más o menos medias que necesita nuestro cuerpo? ¿Y cuáles son las consecuencias de salirnos de esas horas, tanto por exceso como por defecto? Y cómo nuestro cuerpo incluso puede sufrirlo aunque no estés notando los signos o los síntomas de cansancio, bostezos o necesitar más cafés. Bueno, hay muchos temas muy interesantes. La ciencia dice que un adulto sano va a necesitar entre 7 y 9 horas de sueño. ¿Hay dormidores cortos y largos? Sí, pero lo normal es que no sea menos de 6 horas ni más de 10 horas. Efectivamente, hay gente que con 6 horas está bien y puede con su día perfectamente, tanto a nivel de energía físicamente como a nivel cognitivo. ¿Puede entrar en juego el factor de estoy acelerado y esa aceleración o esa preocupación o responsabilidad en el trabajo, por ejemplo, es lo que me va a mantener activo? Sí, puede afectar, pero es verdad que eso suele verse reflejado luego en la hora de la conciliación del sueño. Es normal es que estas personas que están tan aceleradas y que esto es lo que les activa y lo que les pone en marcha durante el día, sean capaces de desconectar del todo para conciliar el sueño. Entonces, ahí habría un indicio en algún sitio de me cuesta desconectar, me cuesta iniciar el sueño. Pero una persona que lleve a cabo su día perfectamente, sin, ya digo, esos 3, 5 cafés y duerme 6 horas, sería perfectamente normal. El que necesita 10 también sería normal. Ahora bien, el que duerme 12 horas, tenemos en la cabeza la típica imagen de un dormidor, además en ocasiones roncador, que la pareja te dice, bueno, es que este duerme como un bendito. Es acostarse, empieza a roncar y no se entera de nada. Si esa persona está roncando así, desde luego su sueño no es profundo ni reparador. Y si esto le está causando que duerma 12 horas, es otra señal de que su sueño no es suficiente ni es eficiente. Entonces, no pensemos que por dormir más estamos durmiendo mejor, en absoluto. La cantidad, de hecho, en muchas ocasiones lo que nos hace es obsesionarnos y bueno, y hoy en día, con todos los wearables que hay, que nos miden el sueño, que nos monitorizan todo. Nuestro equipo no está pensado para llevarlo a diario, nuestro equipo es un dispositivo de ayuda al diagnóstico para el profesional que utilizamos puntualmente. Llevar puesto un reloj continuamente que me está diciendo, esta noche he dormido tanto, esta noche he tenido ¿Hasta qué punto son fiables? Porque hay mucha gente que dice, no, yo es que tengo el reloj X, ¿no? De X marca de teléfono, de lo que sea, y me dice que he tenido una fase X de tanto X y están como que lo llevan a rajatabla y que lo creen con mucha firmeza, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es fiable? No, a ver, hay dispositivos que están muy bien, pero lo que te voy a decir está publicado en muchos artículos y por norma general, como no tenemos tampoco ondas cerebrales, la mayoría no miden temperatura, con lo cual se basan exclusivamente en la actigrafía que miden. Suelen sobreestimar el número de despertares porque cualquier movimiento que perciben lo detectan como un despertar y no siempre es así. Eso tiene que ir acompañado, por ejemplo, de una bajada de temperatura y sobreestiman
el tiempo de sueño y el tiempo de sueño REM, porque cuando no hay movimiento te dicen que es una fase de sueño profunda y no necesariamente es así. Entonces, esa sobreestimación de unas fases y subestimación de otras hace que no tengan ninguna validez clínica. Ahora bien, en un sueño sano, un adulto sano con un sueño no patológico se acerca muchísimo a la realidad. Pero ¿qué necesidad tengo de monitorizar absolutamente todos los días un sueño sano? Claro, Es como si justamente no- cuando lo necesitas es cuando no tienes un sueño sano y a lo mejor es ahí cuando petardea más que otra cosa, ¿no? Porque no Claro, detecta muchas cosas. Qué efectivamente. interesante. Volviendo a lo que hablabas y ahora te sacaré lo de los mitos, ¿no? Que acabas de decir. Sí que es verdad que has dicho, has empezado, son entre 7 y 9, la ciencia dice, ¿no? Ahora, puede ser que alguien sea la excepción. ¿Hasta qué punto crees que hay una sobreestimación de creernos la excepción y que somos el que puede dormir poco, pero en realidad a lo mejor no estamos sintiendo las consecuencias? Absolutamente. Y esto está sesgado por edad, sin duda. Mi tesis doctoral fue en trabajadores a turnos, en enfermeras. Me encontré con que, pues, chicas, chicos, digo chicas porque la mayoría de 20, 24 años cuando empezaban, podían con todo, podían con su turno en una entidad, su turno en la segunda entidad por la noche, hacían noches porque era lo que traía más cuenta económicamente, el turno que quedaba disponible, en fin, podían con todo. Y luego me encontraba con que cuando llegaban a 60 años y tenían un turno fijo, además muy bueno, un turno fijo de 8 a 3 o algo así. Claro, ¿cuándo consiguen estos turnos? Cuando llevan 30 años trabajando, cuando han hecho no sé cuántos puntos en bolsa y cuando ya han podido elegir la unidad en la que quieren trabajar. Bueno, pues ahí, esperando unos resultados buenísimos, me pusieron la tesis patas arriba porque no tenían ritmo. La mayoría de enfermeras que estaban en esos turnos, su ritmo de temperatura estaba aplanado y era consecuencia de todos los años previos que habían estado trabajando a turnos y a turnos muy caóticos, no ni siquiera regulares, Wow. porque cada hospital que cambiaban o cada unidad que cambiaban tenía su propio turno. Entonces, me encontré con que los turnos que debían ser perfectos y casi mi grupo control se convirtió en un caos porque casi ninguna tenía ritmo de temperatura y me decían, es que no entiendo nada, estoy trabajando en este turno que me encanta, que es súper regular, que estoy en casa a las 4 de la tarde y no puedo dormir. Bueno, es que se ha roto tu reloj. Entonces vas a necesitar un sincronizador mucho más potente que cuando eras más joven. Entonces, hay una sobreestimación, hay una sensación de que puedo con todo, sí, pero ya digo, muy sesgado con la edad. Cuando somos más jóvenes, efectivamente podemos con todo. Hay determinadas situaciones de estrés o de sustancias tipo cafeína, teína, que nos pueden ayudar y que nos pueden permitir tirar para adelante, que nos hagan que no veamos las consecuencias quizá a más corto plazo, pero desde luego las consecuencias a largo plazo sí se dan. Y ahora entramos un poco no sé si quieres que resuma un poquito la estructura del sueño para que entendamos qué es lo que ocurre. El sueño se divide en varias fases. Cada fase suele tener una duración de en torno a unos 90, 120 minutos y dentro de cada fase de sueño vamos a tener, vamos a tener unos 4 o 5 ciclos de sueño a lo largo de toda la noche, de unos 90 a 120 minutos, y dentro de cada ciclo vamos a tener distintas fases. Imaginémonos que estamos en una piscina, donde estamos fuera de la piscina cuando estamos despiertos y vamos bajando escalones de la piscina conforme bajamos a fases más profundas de sueño. Y luego pasamos a una, siendo pues, fase 1, fase 2, fase 3, N1, N2, N3 se llaman, y luego una fase REM, de movimientos oculares rápidos, son las siglas en inglés, que va a tener una función y ahora explicamos qué. En esta fase 1 es esa fase de sueño donde estoy en el sofá viendo una serie y el de al lado me da un codazo y me dice, súbete que te has dormido y tú, no, 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 que estoy viendo la serie. Bueno, pues en ese momento todavía percibimos los estímulos del entorno, sonoros, visuales o táctiles y nos podemos despertar fácilmente. Ese es un duerme vela, digamos.
Pasamos a una fase más profunda en E2 y una fase muy profunda que sería en E3. Ese es el sueño profundo donde tiene lugar pues, los aspectos más cerebrales, ¿no? Más cognitivos, de consolidación de la memoria, de reparación de las calles del cerebro donde se limpian, donde vienen los barrenderos que llamamos del cerebro, limpian nuestro cerebro de todas las sustancias tóxicas que se han ido produciendo. Nuestras neuronas, como cualquier célula, pues en su funcionamiento y en su metabolismo genera desechos que tiene que expulsar fuera. Bueno, pues si no se limpian, la acumulación de esas sustancias como la beta-amiloide o la proteína tau que se han relacionado con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, se quedan ahí y lo que no se limpie esta noche no se limpia mañana o pasado. De Esto ahí es lo que decías antes del mito, ¿no? De que el sueño no se recupera. Eso Ajá. es. Podemos recuperar como mucho el sueño de una noche o dos antes, pero no más. Entonces, y luego tendríamos esa fase REM, que es la típica fase donde tenemos los sueños estos irreales y muy caóticos que no entendemos, donde hay una desconexión del cerebro con el resto del cuerpo, pero la activación a nivel cerebral es muy alta, es casi como si estuviera despierto, de ahí que se desconecte nuestro cuerpo. Bien, pues en estas fases profundas del sueño y sueño REM, donde tiene una repercusión a nivel cognitivo, son más largas, la fase REM en concreto es más larga en los ciclos de sueño más tardíos. Es decir, al principio tenemos más sueño en E3 y luego tenemos más sueño REM conforme pasa avanza la la noche, ¿no? noche. Ajá. ¿Qué pasa? Que si yo recorto el sueño, depende de por dónde lo corte, si es que me acuesto tarde o es que me levanto temprano, voy a reducir un tipo u otro de sueño. Con lo cual no es lo mismo. Voy a dormir, pero duermo condensado. No puedo dormir condensado. No voy a hacer lo mismo en mi cerebro si duermo 6 horas que si duermo 8, porque voy a estar recortando distintas fases del sueño. Qué interesante. Aquí además, fíjate que eso es un mito muy habitual, ¿no? De bueno, no importa, yo duermo 6 horitas entre semana o 5 Eso horitas es. y luego el fin de semana duermo 10, 11 hasta que me despierte y recupero, ¿no? Y ya está. ¿Este daño qué consecuencias tiene? Es decir, dices que no se recupera. ¿Qué quiere decir que no se recupera? Que las sustancias que expulsan esas neuronas a las calles que decimos del cerebro se quedan ahí, se acumulan y ya no puedo eliminarlas. Entonces, esa acumulación de sustancias que una vez que precipitan, se trata de sustancias tóxicas que van a impedir o van a empeorar la conexión interneuronal, pues va a hacer que a largo plazo tengamos unas consecuencias cognitivas. Si tengo una noche entera sin dormir, pues sí que noto al día siguiente que no me puedo concentrar, que mi velocidad de reacción va a afectarse. Pero bueno, al día siguiente pues duermo bien y lo recupero. Pero estas consecuencias a largo plazo que decimos se notan, como decía antes con las enfermeras, cuando he pasado 30 años durmiendo mal y entonces pues ya veo las consecuencias cognitivas seriamente, pero no al principio. Claro, esto es muy interesante. Te quería una pregunta que, saliéndome del tiesto un momento, porque es una curiosidad que a lo mejor está en la calle siempre, ¿no? Esta fase de movimientos oculares rápidos que hablabas, que es la fase donde tenemos estos sueños raros y unos más que otros. Y hay una curiosidad que dicen, pero ¿por qué unas personas sueñan y otras no? Esto, por qué se dice y qué hay detrás? Todos soñamos, todos tenemos esos sueños irreales en esa fase REM, pero la cuestión es si los recordamos o no. Perdón, después de esta fase REM de sueño, tenemos un microdespertar, un despertar fisiológico normal que chequeamos si el entorno está bien, si tengo frío, si tengo calor, si estoy incómodo, si tengo que ir al baño y en este momento vuelvo a conciliar el sueño. Ahora bien, ¿de qué depende de que yo ahí estaba soñando en esa fase REM? ¿De qué depende de que lo recuerde o no? Del tiempo que dure el despertar siguiente al sueño REM. Entonces, si el entorno era inadecuado o no estaba cómodo y esto favorece que me quede despierto más tiempo, va a hacer que recuerde ese sueño que estaba previamente soñando. De hecho, muchas veces pensamos
he soñado esto. No, eso es lo que has soñado en tu último ciclo de sueño. Has soñado otras 4 cosas distintas o parecidas o iguales, pero has tenido otros 4 sueños en sueño REM a lo largo de toda la noche. Claro, y hay personas que frecuentemente o con asiduidad recuerdan en ese último sueño y personas que dicen, yo es que se consideran no soñadores, ¿no? ¿Esto tiene alguna explicación? Depende del momento, de la fase del sueño en la que te despiertes también. Si te despiertas inmediatamente después de ese sueño REM, lo normal es que recuerdes ese sueño, y si has saltado a otra fase de sueño donde ya no estás en esa fase REM, es posible que no lo recuerdes. Qué curioso. Es que simplemente es de verdad algo que es como muy frecuente, ¿no? Y sí que no tengo ninguna respuesta a eso. Lo que sí que aprovecho para decir, por cierto, que es algo que es muy frecuente, es que los sueños no tienen un significado oculto desde el punto de vista psicológico, que la verdad que nunca lo había comentado en el podcast y me gustaría aprovechar, ¿no? Que ha habido mucha chamanería alrededor del sueño y de la interpretación de los sueños, y ya que estamos, pues simplemente aprovechar para divulgar y explicar que no es verdad que si cae una pluma, si hay una pluma es que entonces lo que quiere decir es que estás echando de menos un cambio, pero en cambio, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero en Sí, cambio si lo que hay es un coche y tú estás quieto, en cambio si estás en movimiento, está todo inventado, es como podría ser Harry Potter, como podría ser El Señor de los Anillos, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación, no tiene evidencia científica. Y por tanto, los sueños no tienen mayor explicación que cosas aleatorias que tu cerebro hace, piensa, igual que pensamos a lo largo del día, y no somos nuestros pensamientos, ni son una verdad oculta que se revela en el sueño, ni nada al respecto, que entiendo que estarás de acuerdo, muy de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Pero sí que aprovechar para decirlo, y sí que, bueno, aparte de eso, pues lo de soñar o no soñar me llama la atención, ¿no? Yo frecuentemente sueño muchísimo o sea, os recuerdo muy vívidamente los sueños. Y en cambio tengo personas cerca que pues en el 99% de las veces no lo recuerdan, ¿no? Y es como, ya sea con alarma, sin alarma, se despierten eso antes, es. se despierten después, y es curioso, ¿no? Como hay personas que tienden a recordar y personas que no. Lo que sí es muy interesante en ese, por supuesto estoy de acuerdo contigo, es verdad que soñamos distinto según la fase de sueño. En las fases primeras que decía, en esa fase N1 de duerme vela o en esa fase N2 primeras, solemos tener sueños más reales de, pues, tenía un examen, tengo que estudiarme el tema 10 y me acuesto soñando que me he estudiado el tema 10. Son sueños reales porque realmente no estoy todavía del todo dormido, estoy en un momento de relajación más o de descanso más físico. En ese momento esos sueños sí son de cosas, incluso de continuidad, ¿no? A veces estamos escuchando algo, lo metemos en el sueño, la película o la serie que estemos viendo lo metemos en nuestro sueño, y es algo que podría pasar. Ahora bien, como bien dices, el sueño de fase REM son como una especie de paso rápido de diapositivas. Nuestro cerebro tampoco puede inventar nada. Todo lo que sale en nuestros sueños REM es algo que hemos visto o que hemos vivido o que hemos visto en un cartel de una carretera, da igual, no necesariamente una vivencia. Lo que sí es muy chulo, que se ha publicado recientemente y bueno, empieza a haber indicios, no se sabe muy bien, pero se cree que los sueños podrían ser una forma del cerebro para prepararse para determinadas situaciones. Es decir, tu cerebro, esto está publicado recientemente, si quieres cuando terminemos te puedo pasar las publicaciones que hay al respecto. Ya digo, no está del todo claro, empiezan a haber evidencias de esto. Como que tu cuerpo, tu cerebro, te pone en situaciones excesivamente negativas de algo que te está preocupando, y esto te ayuda a poder gestionar mejor el cómo te lo tomes al día siguiente. No estoy diciendo que sea una premonición, ni como decías antes, ni nada de eso, ni algo que va a pasar, ni es que he soñado que pasaba esto malo y va a pasar. No, es algo que nos puede preocupar, pues, yo qué sé, por ejemplo, una enfermedad que nos puede preocupar. Nosotros o nuestro cerebro parece que lo pone en un escenario muy negativo para que puedas afrontar mejor cómo llevarlo en la realidad. Hay indicios de que Qué, lo puede qué- hacer. qué interesante, porque dentro del estoicismo, ¿no? Hay una herramienta que se llama Premeditatio Malorum, visualización negativa, y justamente habla de esto, ¿no? De que los estoicos visualizaban, se ponían voluntariamente en un escenario
pues en lo peor que puede pasar lo visualizaban para desde ahí poder estar preparados y valorar cómo podrían afrontarlo en el peor de los casos, ¿no? Que nada tiene que ver con una persona que tiene pensamientos catastróficos constantes y dice, pues entonces es útil. No, una cosa es No, que lo no, hagas no, de no. manera voluntaria, con una idea de afrontamiento, y otra cosa es que constantemente estés catastrofizando y eso te lleve a unos niveles de ansiedad que, créeme, no son sanos y tampoco te está aportando ningún beneficio catastrofizar. Por tanto, no es entiendo, ninguna de las dos estamos haciendo una alabanza al catastrofismo, pero sí que evidentemente a lo mejor esa función puntual de visualizar y prepararnos, a lo mejor nuestro cerebro, los estoicos ya lo contaban, ¿no? Pues a lo mejor nuestro cerebro de verdad tiene esa función, que interesante, de una forma pues biológica, ¿no? O sea, sería Claro, muy, muy además, interesante. Bueno, exacto, que no podemos controlar nosotros, ni que, venga, voy a soñar esto, No, pero sí que es verdad, a mí me hace mucha gracia que a lo largo del estudio de la cronobiología hemos ido dando significado o explicación a muchísimos refranes que irán saliendo conforme vayamos hablando, pero alguno de ellos es consúltalo con la almohada o dichos. Bueno, pues una vez que hemos descansado, que nuestras ideas están ordenadas y entre otras cosas, pues esto también podría venir por ahí, ¿no? De vamos a sentarnos, vamos a darle importancia, porque en la fase anterior de profunda de sueño, donde decíamos que nuestro cerebro también ayuda a la consolidación de la memoria, en este momento nuestro cerebro decide con qué información quedarse o qué información desechar. Entonces es interesante. Juan Antonio siempre lo asemeja a un bibliotecario que después de todo el día tiene que reordenar los libros en determinadas estanterías. Bueno, pues aquí es donde nuestro cerebro dice, esta información es interesante, me la quedo, o esta información la desecho porque no me va a servir. Entonces es importante este descanso, ya digo, no solo para afrontar situaciones complejas, sino para ver las cosas con mucha más claridad. interesante. Metiéndonos un poquito en el detalle de la cronobiología y dentro de pues de los problemas que podemos tener en relación pues a nuestros ritmos internos, ¿no? Uno de ellos es el sueño. Y desde aquí, ¿cómo podemos alterar nuestro descanso a través cómo podemos desajustar este reloj interno y de qué manera también regularlo? Son dos preguntas, evidentemente. Esto lo que quiero hacer es abrir el melón, pero bueno, que entendamos que tenemos dentro como una especie de reloj, que podemos decir que a veces se desajusta, como cuando se va la luz en casa y se resetea el reloj del horno y se queda en una hora que no toca, y entonces nos toca pues reajustarlo, ¿no? ¿Cuáles son los motivos para que este reloj se resetee y se quede en la hora que no toca? Bueno, esto es muy interesante. Realmente resumimos diciendo que hay un reloj biológico, pero hay billones de relojes. Se ha visto que cada célula de nuestro cuerpo tiene su propio reloj. De hecho, la base del funcionamiento del reloj biológico fue uno de los motivos de premio Nobel 2017, si no me equivoco. Ahí vemos cómo es el funcionamiento a nivel molecular del reloj biológico. Entonces, cada célula tiene su propio reloj biológico. Ahora bien, ¿qué importancia tiene el sistema circadiano aunar todos esos ritmos? Nosotros lo asemejamos a un director de orquesta. Entonces hay un marcapasos central, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que está más o menos aquí. En realidad son dos núcleos, como dos lentejitas pequeñas, dos granitos de arroz, que van a ser los que reciban la señal luminosa de la luz a la que nos exponemos. Por eso hablaba del principal sincronizador del sistema circadiano. La luz va a ser el principal que le diga, a través de la retina nos llega la señal de la luz, la transformamos en una señal temporal y nuestro marcapaso central, ese director de orquesta, es el que le va a decir al resto del cuerpo, a todos los ritmos, cuándo tienen que intervenir para que haya armonía entre todos, para que estén acompasados. Porque nuestro marcapasos central no funciona solo, sino que tiene otros osciladores periféricos, pues en el hígado, en páncreas, en tiroides, ya digo, cada célula y determinados órganos van a tener una vital importancia, pues, por ejemplo, a nivel digestivo, cuáles son los horarios de comidas, cómo voy regulando el momento de las digestiones. Entonces, el papel fundamental de este marcapasos central, de este director, es ir dando las pautas, ir poniendo, dando las señales de cuándo tiene que intervenir cada uno de estos ritmos. Entonces,
eso, lo importante es que haya armonía, si no, se desacompasan. ¿Cuándo se pueden desacompasar? Pues puede ser que el director de orquesta se le vaya a la cabeza, puede ser que pierda esa partitura y sea un problema a nivel cerebral que haga que que ese marcapaso central esté alterado por el motivo que sea a nivel neurológico, y esto va a alterar los ritmos circadianos. Puede ser que me exponga de forma inadecuada a la luz. Entonces, este marcapaso central, este director de orquesta, va a recibir, por ejemplo, una señal luminosa por un dispositivo electrónico que emite luz azul, que esto, bueno, no lo he dicho, pero dentro del espectro de la luz, en concreto es la luz azul la que da la señal de alarma de tengo que activarme, tengo que despertarme al sistema circadiano. Sin embargo, una luz anaranjada y tenue no da esta señal, nos permite dormir. Si pensamos en la luz de la vela o del fuego, además, nos ayuda a relajarnos. Pero bueno, este es otro tema más concreto de la luz. Pero eso, si nos exponemos de una forma inadecuada a luz, como puede ser eso, un dispositivo electrónico que por poca intensidad que pensamos que tiene, que no ilumina la habitación, tenemos que pensar a qué distancia lo tenemos de la cara. O sea, estamos en un rango, en un espectro de luz que es potencialmente malo para, o activador, digamos, a las 9, 10, 11 de la noche y a 20 centímetros de la cara, con el móvil, con la tablet o lo que sea. Además de la activación cognitiva que suponga esto, porque no es lo mismo la persona mayor que me dice es que yo necesito un ratito de tele para relajarme, es mi momento de desconexión, y a los 10 minutos está durmiendo porque estaba viendo un programa pues relativamente relajante, que un adolescente que esté jugando en línea, que tiene una activación cognitiva muy alta, una persona que está continuamente interaccionando en redes sociales, cuando estamos en una conversación pues más o menos intensa, que estamos deseando recibir la Sí, que no es conversación. solo la luz de la pantalla, sino lo que estás Claro, haciendo con esa pantalla. claro, Pero entonces bueno, es otra de las formas esto nos daría, me encanta porque te voy a tener que invitar al podcast 13 veces más, porque esto yo creo que nos daría para mucho, ¿no? Solo con esto podríamos hablar muchísimo, y me parece además tremendamente interesante el tema de la luz roja que te comentaba antes. Pero bueno, como para no cortar el discurso, ¿no?, que estabas diciendo, puede ser que el director de orquesta a nivel neurológico haya un daño, puede ser por la Claro, puede luz. ser la luz, puede ser, por ejemplo, otros sincronizadores que no son tan potentes como la luz, pero sí que tienen mucha importancia, como los horarios de comidas, cuando comemos demasiado tarde, y esto entra en conflicto con las hormonas. Por ejemplo, la melatonina con la glucosa se lleva fatal. En el momento que tomamos glucosa, ingerimos glucosa a una hora en la que la melatonina está elevada, se ha visto que la glucosa se mantiene, bueno, tiene un pico mayor y se mantiene elevada mucho más tiempo. Con lo cual, si de forma rutinaria comemos muy tarde, perdón, cenamos muy tarde, o nos tomamos esta onza de chocolate que parece inofensiva a las 12 de la noche cuando pasamos del sofá a la cama, pues ahí vamos a tener muy elevada la glucosa durante mucho tiempo y vamos a favorecer un desarrollo de diabetes, por ejemplo, tipo 2. Entonces, cualquier sincronizador que altere la información que le llega a mi reloj puede ser catastrófico, digamos, para que mi reloj se equivoque y dé una señal que no corresponde al resto del organismo. Estos sincronizadores, como digo, pues principalmente la luz, horarios de comida, pero hay contactos sociales, horarios de ejercicio súper importantes. En ocasiones el ejercicio, no es que tengo que hacer ejercicio sí o sí, pero salgo de trabajar a las 9, a las 8, voy a las 10 al gimnasio. Bueno, evidentemente yo sé la vida que llevamos y no vamos a decir nunca no hagas ejercicio porque lo vas a hacer tarde, pero sí que tendríamos que valorar qué tipo de ejercicio vamos a hacer en cada momento del día. No retrasarlo más allá de las 8 de la tarde, sobre todo si esto va a hacer que retrase la hora de cenar. A lo mejor valorar qué voy a cenar o cómo y a qué hora después de ese ejercicio. Si voy a hacer un ejercicio más extenuante, ver la forma de hacerlo a primera hora de la mañana. En fin, sé que es muy complejo y al final la Sí. estrategia hay que hacerla a nivel personal, viendo la realidad de cada uno. Sí, que al final que tampoco nos quedemos bloqueados por, mira, no entreno, no, a ver, no, no. Claro. Al final quizá mejor hecho que perfecto, y a veces, pues bueno, el riesgo de no entrenar quizás sea mayor que el riesgo de
alterar ligeramente el sueño, pero claro, habría que valorarlo, también cómo te Claro. afecta a ti en ese caso concreto ese ejercicio en tu sueño, o sea, habría que ver empíricamente cada caso, pero muy interesante has dicho también las relaciones sociales, ¿a qué te refieres? Pues muchísimo. Esto, bueno, me alegro que lo saques porque quería comentarlo, aunque quizá tu público no es tanto así personas mayores, no lo sé, pero esto lo vemos muchísimo en jubilados, personas jubiladas con una actividad social y laboral, profesional muy alta, muy activos, físicamente bien, que de repente se jubilan y entran en una depresión tremenda y empiezan a tener problemas de sueño. Y estaban deseando jubilarse para hacer su vida y hacer lo que querían. Bueno, pues el hecho de quitar los contactos sociales, y esto es fundamental, ya digo, sobre todo en personas mayores, por ejemplo, se va dificultando, igual que envejece nuestra piel, pues envejece también nuestro sistema circadiano, envejece nuestra retina por donde recibimos la luz, envejece el sistema el marcapaso central. Entonces, es más difícil recibir de forma eficiente los sincronizadores, como por ejemplo la luz. Podemos entrar, por ejemplo, en tener cataratas. Entonces, todos los sincronizadores que podamos fortalecer son fundamentales. ¿Qué pasa con los contactos sociales? Pues que muchas veces van asociados a el momento que salgo a caminar, el momento que como, el momento que empieza mi hora de trabajar. Cuando quitamos, por ejemplo, el trabajo y quitamos ese ritmo regular que es el que nos hace levantarnos, no solo quitamos el horario de trabajo que nos obliga a levantarnos, quitamos ese café, esa conversación, esa comida y hace que todos los ritmos se desajusten. Entonces, por ejemplo, en la jubilación siempre recomendamos, aunque no te levantes a trabajar, ten regularidad en determinadas cosas, mantén ese contacto social, mantén ese café, esa comida, ese paseo con un amigo, con un vecino o lo que sea, porque tenemos que fortalecer los sincronizadores. Y que además el ser humano se beneficia a nivel emocional muchísimo de tener una rutina, ¿no? Sí. De no sentirnos perdidos, de no sentir que, bueno, pues esto a nivel ya emocional directamente, que afecta, evidentemente nuestras emociones afectan al sueño también, al descanso y a Totalmente. todo. Entonces, claro que sí, que creo que incluso ya no solo pensar en personas que se jubilan, sino mucha gente que, niños, adolescentes, incluso adultos, que a lo Muchísimo. mejor tienen un mes en verano para donde no tienen rutina, porque tengo un mes de vacaciones o porque son las Sí. vacaciones de verano en los adolescentes y tengo un mes, 2 meses donde no tengo que hacer nada, ¿para qué me voy a poner el despertador, no? Y bueno, entre comillas ahí podríamos estar de acuerdo, pero con unos límites, es decir, pero intenta mantener una rutina, o sea, intenta acostarte a una hora más o menos, intenta levantarte a una hora más o menos, evidentemente no hace falta ser tan estricto porque también, entiéndeme, yo creo que como todo, no tenemos que ser flexibles. Ahora sí que no ser caóticos. Esa diferencia entre ser estrictos, hombres que son vacaciones, entre el ser estrictos y Y ser ser dulce, caóticos claro, y ser anárquicos, claro. hay una gran gama de grises que yo también animo, ¿no? Como tú dices, a mantener unas rutinas, a mantener unas rutinas también en alimentación, nos mantiene también, tu cerebro se condiciona a estímulos. Entonces, al final, fíjate que todo es un poco pues la misma dinámica, ¿no? Cómo al final tener ritmos tanto biológicos como que nosotros podamos establecer nos ajusta. Totalmente. De hecho, en cronobiología, nuestra máxima y resume un poco todo lo que hemos ido hablando es regularidad, contraste y sincronización. Ujú. Regularidad es hacer todos los días todo a la misma hora, como dices, con una cierta flexibilidad, por supuesto, pero el momento de comer, pues que no difiera demasiado en la hora de acostarme y levantarme, el momento en el que hago determinado tipo de ejercicio. El contraste es muy sencillo. El día es día y la noche es noche. Bueno, pues con lo sencillo que es, no lo hacemos nadie. Estamos en cuevas durante todo el día. Me podéis ver, bueno, tengo un buen ventanal, pero no tengo la luz que debería. Entonces, estamos todo el día en cuevas porque me refleja la pantalla del ordenador, porque estamos con el proyector, porque no sé qué. Y luego nos vamos a casa y como siempre dice Juan Antonio, me llevo el sol a la cama.
me pongo la pantalla enfrente y le doy la vuelta totalmente al reloj. Entonces, no es tan sencillo esto del contraste. Es que nosotros establecemos como mínimo de luz a la que nos tenemos que poner 2 horas de luz natural al día. No lo cumple nadie, no lo cumplimos nadie, perdón. ¿A qué te 2 refieres? horas Qué buen indicador. 2 horas de luz natural. Define en exteriores. en exterior. Es decir, 2 horas de luz natural no quiere decir estar al sol, pero sí que a lo mejor, aunque estés en una sombra, pero al exterior, Claro, recibiendo un pero ambiente no estoy natural. de tumbona y a quemarnos al sol, ni mucho Exacto, que no menos. estamos hablando de ponernos bajo el sol, pero sí de estar en un ambiente natural. Eso es, ¿Y, estamos y nos hablando. sirve amanecer, atardecer, lo incluís ahí dentro? Es decir, ¿en qué rango de horarios hablaríamos? Bueno, recibir luz intensa, natural, a primera hora de la mañana va a ser el sincronizador más potente, porque va a coincidir con ese pico de cortisol, con ese momento de activarme, de levantarme. Si encima sumo a hacer ejercicio, bueno, ya perfecto, ¿no? El círculo completo, porque me activo, hago ejercicio, estoy en contacto con la naturaleza, que lo estamos perdiendo, y estoy recibiendo luz natural en exteriores. Entonces, si tenemos posibilidad de hacer ejercicio pues eso, a primera hora de la mañana y en exteriores, fantástico. Lo ideal es recibir esa luz antes de la tarde, del mediodía, y que siempre pensemos en que tenemos que recrear el patrón de luz natural. Entonces, estar en un gimnasio a las 9 de la noche con una luz azul intensa, una música que ni te cuento, no va con mi ritmo circadiano, no le está diciendo a mi cuerpo vete preparando que pronto viene el sueño, porque esa es otra, el sueño no es, perdóname, voy una cosa a otra, el sueño no es un interruptor, no tengo un interruptor, llego a la cama y me pongo a dormir, no, necesitamos una preparación al sueño. Entonces, luz en exteriores es eso, luz, efectivamente no estar tumbado recibiendo luz, recibiendo sol como si estuviéramos en la playa, pero sí en exteriores. Y aprovechamos o recomendamos que aprovechemos, pues eso, ir andando al trabajo si en la medida de lo posible, llevar a los niños al cole un ratito andando, que les va a activar y si podemos aparcar a 10 minutos y llevarlos andando, pues mejor que mejor. Yo personalmente lo que intento hacer, por ejemplo, son las 2.000 millones de llamadas a lo largo del día que tenemos, que nos llevan, al final si lo contamos, podemos pasar 2 horas hablando por teléfono al día con determinados trabajos. Pues salgo a la calle y las hago pues, mientras estoy en la calle. Y ya no solo la luz ahí, el movimiento, ¿no? El caminar, el Claro, movernos. cambiar totalmente. Qué bueno. Bueno, aquí ya digo, tenemos muchos temas abiertos por terminar y créeme que me encantará que retomemos muchas de las cosas que hemos hablado. Vale, el horno se nos avería por muchísimos motivos, por la luz, Mm, se nos avería pues porque puede ser que el ejercicio, el contacto social, la mm. alimentación, a nivel neurológico tenemos un desajuste. Ok, ¿qué cosas podemos hacer? Supongo que van alineadas, ¿no? con esas áreas, es decir, al final Totalmente. reajustar nuestros relojes tendría que ver en este caso justamente con las áreas que, o no, no tiene nada que ver, se desajusta, esto es como te has constipado por no ponerte la bufanda, entiéndeme, pero no se arregla poniéndote la bufanda. Entiendo que sí que tiene que ver, ¿no? con las áreas de desajuste. Sí, totalmente. Esta regularidad, contraste y sincronización van a hacer que si yo cumplo y me obligo a hacer eso, voy a ayudar a mi sistema circadiano. Por ejemplo, esto es muy curioso. En algunos proyectos que hemos tenido en cáncer, hemos medido los ritmos circadianos y sueño en pacientes con cáncer y se vio cómo mejorando los ritmos circadianos de estos pacientes mejoraba el efecto terapéutico de la quimioterapia, porque también se tenía en cuenta el momento en el que se aplicaban determinados quimioterápicos y se veía mejora, se veía aumentada la supervivencia de los pacientes. Entonces, tener un sistema circadiano robusto a causa de, pues si no lo tengo personalmente, o sea, no lo tengo internamente porque tengo algún trastorno, todos los sincronizadores que yo potencie van a ayudar a mi reloj a ponerse en hora. Entonces, en cuanto a regularidad, por supuesto, cuanto más rigurosos seamos
en los horarios mejor. Aquí nos quedaría un tema que ya digo, puede ser para otro momento, pero sería el jet lag social. El jet lag lo conocemos, ¿no? El síndrome el trastorno que se produce cuando viajamos a través de varios usos horarios, pero el jet lag social es cuando hay una diferencia de más de 2 horas entre los días libres y los días de trabajo, que en adolescentes está muy, muy, muy extendido, con esa idea de recupero el sueño el fin de semana. Bien, pues la idea es que no haya una diferencia de más de 2 horas entre esos días, ¿no? Ahí estaría ese equilibrio del que hablábamos en cuanto a regularidad. En cuanto al contraste, Y aquí perdóname, porque sí que habrá mucha gente que diga, eso es imposible, te quiero decir, te pongo, y ahora creo que no hay nada imposible, hay prioridades, ¿no? Justamente en terapia tenía una persona que pasaba esto, ¿no? Que decía, a ver, si yo hay días que madrugo muchísimo porque me tengo que levantar a las 6 y me acuesto por tanto a las 10, yo un sábado acostarme a las 10, como ceno con mis amigos, no es viable, claro. Y ahí fíjate que, bien, tienes razón, es complicado. Ahora, ¿y si quedáis a comer? ¿Qué quiero decir? No, y sé que me quedo así como, hombre, es que yo creo que ellos prefieren, no, porque terminan a la 1, bueno, podéis comer a las 3. Y si quedáis a comer y tenéis además toda la tarde, desde las 3 hasta las 9 de la noche, para disfrutar del día, y es como, bueno, pero no sé si querrán, al final resulta que sí que querían, que yo que sé, que era simplemente un hábito, que ahora pues se ajustaban y a lo mejor no eran a las 10 cuando se iba a dormir, pero se iba a dormir a las 11, 11:30, y ya es una cosa que dices, bueno, de la 1:30 a 2 que me iba a dormir, si me consigo ir a dormir a las 11:30, he mejorado bastante. Oye, y si en lugar de quedar a cenar a las 10 o a las 9:30, quedáis a cenar o a merenda cenar, de esto que cenas, quedas a las 7, tomas algo antes en lugar de por después y cenas a las 9 y te acuestas a las 11:30. No lo sé, solo digo que soluciones muchas y que a veces es más querer o priorizar, que cada uno ya que priorice, ¿no? Lo que convenga, Claro. pero es querer y priorizar. Y has dicho entonces regularidad, contraste, y ha habido una que no hemos hablado, yo creo. No hemos hablado porque viene sobre todo aquí, ¿no? Es sincronización. Sincronización es que todos los ritmos estén en la misma hora. Es decir, todos los relojes que intervienen en mi día a día, que va a ser mi reloj interno, el que está marcado genéticamente y el que yo no puedo controlar, digamos, y no puedo modificar mucho. El tiempo o reloj social, que es el que está regulado o marcado, digamos, por los horarios de trabajo y de ocio. Y el reloj o tiempo ambiental, que va a ser el patrón de luz al que me expongo. Y bueno, y ahora metemos otro que es el tiempo metabólico, el reloj metabólico, horarios de comidas. Bien, pues lo que tenemos que hacer es sincronizar todos esos relojes. Ahí es donde entra la sincronización. ¿Cómo me expongo a la luz? ¿En qué horarios como? ¿En qué momento hago ejercicio y cómo lo sincronizo con el resto de actividades que tengo que hacer? Se trata de pensar un poco, bueno, tengo que dormir 7, 8, 9 horas, 6 horas. ¿Qué tengo que hacer para estar a esa hora durmiendo? ¿Qué tengo que hacer para estar a las 8 en marcha en el trabajo? Necesito una hora para levantarme, para desayunar, una hora de camino y dedicar un rato, una tarde, una mañana a decir, bueno, voy a pensar y a replantearme cuáles son las cosas que yo quiero hacer a lo largo del día, que son importantes para mí, que van a aportar algo a mi bienestar, y voy a intentar reorganizarlas, ¿no? De ahí se trata esa sincronización de cómo puedo hacerlo todo. ¿Vamos a dejar de salir? No. ¿Va a pasar algo porque un día nos acostemos a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana? No. Pero que no se trate de una rutina, que no sea sí o sí el viernes, sábado, domingo tengo eso, el lunes voy con un déficit de sueño, que es lo que le pasa a la mayoría de los adolescentes, y arrastro ese déficit de sueño hasta el viernes siguiente. Eso sí es un problema, cuando la rutina se convierte en el mal hábito. Pero has abierto un melón tremendo con el tema de los horarios de salidas, porque
El tiempo interno es lo que se conoce también como cronotipo o tipología circadiana, que esto nos daría para otro, ¿no? Esto es que cada uno tiene de forma genética y de forma endógena, una predisposición a levantarse o acostarse a una hora determinada, y es lo que se conoce como los matutinos o las alondras y los vespertinos o los búhos. Bien, pues ¿qué es lo que ocurre? Que en la adolescencia, independientemente de la tipología que tengas, tiendes a la vespertinidad de forma fisiológica y de ahí que tiendan a acostarse mucho más tarde y tengan un retraso de fase que casi es natural. Ahora bien, va en contraposición de sus horarios de instituto, por ejemplo, que los adelantamos y se tienen que levantar antes, pero esto ya, bueno, pues es para hablar con consejería, y eso es lo que intentamos también desde la Alianza por el Sueño y desde la Sociedad Española de Sueño, de tener un poco en cuenta cuál es la fisiología de cada edad, por lo menos, sino de cada persona. Y luego en la adultez tendemos a la matutinidad. Entonces yo siempre lo digo, ¿no? Supe que había dejado de ser jovencísima cuando me apetecía mucho más los planes de día que los planes de noche, porque de forma natural tendemos a la matutinidad. Pero qué interesante esto, ¿no? E incluso ya si nos pusiéramos a pensar y en ser eficientes, ¿no? Quizá una persona que tiende a ser búho, porque esto se parece que todos tenemos que ser del club de las 5 de la mañana, ¿no? Y el que no es del club de las 5 de la mañana es que Es un parece gran... que no ha madurado, ¿no? Entonces, realmente, si a lo mejor en los trabajos o esto simplemente se conociera más, se respetara más y se entendiera e incluso hubiera más flexibilidad. No, el trabajo empieza a las 7:30 hasta las 2, porque la mayoría de gente le viene bien acabar a las 2 y es como ya, pero es que a la persona que a lo mejor tiende naturalmente a la vespertinidad, ostras, es que no va a rendir al nivel que, por más que sea un crack en lo suyo, Así es. le estás limitando de dar su mejor versión en el trabajo porque no va a estar biológicamente, te adaptas, ¿no? Porque a todos nos adaptamos, pero yo creo que todos detectamos nuestra tendencia, ¿no? A ser más búho, más alondra, y de adulto está muy penado, ¿no? El ser búho. O sea, Sí. está como muy criticado. Sí que es cierto que al final los porcentajes, lo normal es estar en medio, ¿no? Ese 50% que está en la media, pero esos 25% y 25% que están en los extremos está muy penado y sobre todo en adultos, y Sí. todo lo contrario a lo que tú dices, quizá habría que luchar para permitir que los adolescentes también pues no tengan que luchar contra, y también no solo eso, sino aparte de la sincronicidad, que es lo que decías, también la regularidad, es decir, si ya sabemos que los adolescentes salen de noche el fin de semana y que no van a dejar de hacerlo, no vamos a cambiar lo que hemos hecho todos con 16 años, que a lo mejor porque no intentamos ayudar un poco y que no se acuesten a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana el sábado y se tengan que levantar a las 5 de la mañana, a la misma hora que se acuestan, se levanten al día siguiente el lunes. No tiene Claro, demasiado sentido. Quizá claro. necesitaríamos ser un poco más flexibles también y Sí. una cosa es lo que nos gustaría o debería ser, les estamos preparando para el día de mañana, ¿vale? Y otra cosa es, bueno, pues que quizá la disciplina va de otras cosas, no solo de ser del club de las 5 de la mañana. Bueno, Totalmente. yo creo que estos me encanta, de verdad, podríamos tirarnos horas y por mi parte, insisto, te felicito por todo el trabajo que hacéis y por toda la divulgación. Creo que hay muchos melones abiertos. Me encantaría hablar, por ejemplo, para dejarlos aquí ya, sobre el trabajo a turnos. Me encantaría que siguiéramos hablando sobre lo que tú decías, ¿no? Sobre cómo nos afecta, las consecuencias que tenemos, sobre los buenos hábitos, pero más al detalle. Me encantaría que habláramos sobre la luz. Me encantaría que habláramos sobre ChronoHealth, que al final es la spin-off de la universidad. Tú al final, tu empresa que ayuda, ¿no? a detectar estos problemas de sueño en personas que, pues, de a pie, que no tiene que ser algo, sino que tú de verdad puedes ir a ChronoHealth a resolver, a descubrir por qué tienes este problema de sueño, en lugar de, a lo mejor, por desgracia, tener que esperar también año y medio, ¿no? Para que te lo puedan resolver. Y bueno, pues que prioricemos y busquemos soluciones que a lo mejor pues nos pueden ayudar. Y todo esto que me encantaría que siguiéramos hablando, pero bueno, de momento dejamos aquí. No sé si hay algo que quieras decir bueno, pues que creas que debe quedar constancia. Bueno, es un poco eso, ¿no? De hecho, suelo terminar con este resumen de regularidad, contraste y sincronización para que nos vayamos con esa idea, pero sobre todo terminaría reivindicando que tenemos muy claros los principales
pilares de la salud, que son alimentación, ejercicio, una actividad mental o cognitiva adecuada, cada vez más el sueño, pero a nosotros nos gustaría que cada vez más se contase con no tanto un pilar, sino una base de todos esos pilares, que es el momento del día en el que hago cada una de esas cosas. Entonces, creemos que es muy importante que se ponga en el lugar que merece el reloj que tenemos que mirar para que todos esos pilares funcionen bien. Interesante, no es solo que las cosas estén, sino que estén donde tocan, Eso es. ¿no? No tener el váter en el salón. Totalmente. Es necesario un váter, sí, pero no lo tengas al lado del sofá, queda raro, ¿no? Eso Pues es. me parece súper interesante. Y bueno, cuando alguien viene al podcast tiene que responder una pregunta que nada tiene que ver con el tema principal. Y bueno, si tuvieras a día de hoy que tatuarte, entiéndeme, no hace falta que te tatúes nada, pero tatuarte una palabra, una frase, un mantra que te represente o que quieras transmitir al mundo, ¿cuál sería? Eh, Qué difícil. Pues para mí, mi mantra todos los días es no te acuestes sin haber hecho algo para mejorar o para alcanzar tu plenitud. Para unos puede ser su trabajo, para otros puede ser algo en la familia, puede ser a nivel físico, puede ser a nivel emocional. Cada día puede ser una cosa, pero que no nos acostemos nunca sin tener esa sensación de que algo he hecho para mejorar alguno de esos aspectos. Wow, que lo más importante sea lo más importante cada día, ¿no? Que Total. realmente haya algo de ti en cada día. Me Eso. encanta. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Y y esta es tu casa. muchas gracias, Teresa. Un placer. Un placer.